mensaje a cargo de nuestro hermano pastor Cuauhtémoc Castillo César. Gracias, hermanos. Gracias a nuestra hermana Malena, que tuvo la iniciativa de acordarse de esos 17 años de servicio. Gracias a todos ustedes, hermanos, y pues damos gracias a Dios por tantas bendiciones que ha derramado en nuestra iglesia. Y este mes habíamos dicho que estaríamos hablando de temas de la familia, específicamente la educación en la familia. Sin embargo, no quisimos dejar pasar, como habíamos celebrado la Semana Mayor, pasados los 40 días de que el Señor Jesús estuvo apareciéndose, en su momento, hace 2 miércoles, tuvimos el tema de la ascensión del Señor, ¿sí? Entonces ahí hicimos una pausa dentro de los temas de la educación en la familia, y hoy tenemos otra, porque si contamos 7 semanas de que celebramos la resurrección del Señor, entonces da 49 días y prácticamente 50 al empezar el domingo. Entonces hoy es el día 50 desde que, siguiendo esa secuencia, desde que el Señor Jesús apareció. Por lo tanto, es bueno que la iglesia también aquí recuerde ese tema de Pentecostés, ¿sí? Porque a veces los hermanos bautistas alguna vez sí nos acusaban, lo digo porque me lo dijeron directamente algunos hermanos pentecostales, que nosotros, bueno, de manera ignorante me decían: ustedes no creen en el Espíritu Santo. Pues cómo no. Y también que no celebrábamos el Pentecostés. Y claro que sí, hoy es el día de recordar este tema de Pentecostés, pero no en la manera como se enseña en otros lugares, sino en la manera simplemente como dice la Biblia, ¿sí? Entonces también tengamos presente esto. Así que este es el título: la Iglesia de Cristo Jesús debe enseñar con claridad para que no haya confusión. Y la Iglesia de Cristo procura siempre hacer todo en orden. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por este tema que tú tienes también para nosotros, esta meditación importante en este día de celebración. Te rogamos, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para poder discernir lo que dice tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Así que hemos leído en Hechos 2, del 1 al 13, y vamos a mantener nuestra vista allí, ¿verdad? Una vez que los discípulos del Señor, decíamos, le han visto ascender al cielo a los 40 días de que él haberse presentado resucitado, como lo corroboran varios pasajes, los discípulos se dirigen gozosos a Jerusalén, porque el Señor les dijo: permanezcan en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y entonces ellos se van, como dicen los primeros versículos del capítulo del 1 inclusive, estamos en Hechos. Ellos se van a una planta alta, es decir, una habitación que está en una azotea o en un terrado, y eventualmente o temporalmente vivían allí todos aquellos que se habían, después de estos acontecimientos, estaban juntos y se fueron a un lugar común, y dice la Biblia que moraban allí, es decir, ahí estaban viviendo por ese tiempo los 11, y perseveraban con muchos otros en la oración unánime, como dice 1, 13 y 14. ¿Como cuántos eran? Dice Hechos 1, 15, ¿cuántos?
sí, observen que dice como 120. La palabra como es muy importante porque no dice eran 120, ¿verdad? Sino se puede decir que alrededor de 120, ¿sí? Y entonces, pues allí estaban ellos conforme a lo que el Señor les había dicho. Pero no estaban solamente los 11, había 12. ¿Quién es el 12avo? Es Matías, que había estado con ellos y con el Señor todo el tiempo, el mismo tiempo que ellos. Es más, es muy probable, si no es que seguro, que Matías también fue presente de la ascensión del Señor, por lo que dice 1:21 y 22, dice, cuando van a elegir a Matías, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces ahí está Matías también con ellos. Y el versículo 1 ya del capítulo 2, les pido que lo leamos juntos. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y aquí pues es importante ver que una cosa es estar juntos, pero todavía una cosa mayor es estar unánimes, si era una sola cosa. Cuando llegó el día de Pentecostés significa el 50º Pentecostés, significa 50º o 50. Sí, ya decimos que eso se refiere a la fiesta de Pentecostés. Había 3 grandes fiestas, había más fiestas, ¿no? Pero había sobre todo 3 que los judíos y los prosélitos. ¿Cuáles son los prosélitos? Los que eran gentiles, que se habían hecho judíos por iniciativa y que tenían reverencia al mismo Dios y a la misma ley de Moisés. Entonces, tanto los judíos como los prosélitos trataban de no perderse cuando menos 3 de las grandes fiestas que los judíos celebraban. La primera era la Pascua, ¿sí?, que se conocía también la fiesta de los panes sin levadura. La segunda era la de Pentecostés, que también se le conocía como la fiesta de la siega o de las primicias. Luego también la otra fiesta importante era la fiesta de las cabañas, o sea, de los tabernáculos. Y bueno, cuando uno ve Levítico 23 puede uno ver todas estas fiestas y otros capítulos que aparecen allí. A diferencia de las otras fiestas, la de Pentecostés se celebraba un solo día, que era el día 50 desde la Pascua. Recordemos que la Biblia que dice que nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Nosotros ya no celebramos la Pascua porque nuestra Pascua es Jesucristo. Y si Él fue sacrificado en la Pascua, 50 días después, pues se celebraban los judíos el Pentecostés o la fiesta de Pentecostés, que era el día número 50. ¿Cuál era la diferencia de esta fiesta con las otras? Una de las grandes diferencias, primero, de que era un solo día. Luego también que las otras fiestas todas se celebraban con pan sin levadura, pero esta fiesta se celebraba con pan con levadura. ¿Qué significa la levadura a lo largo de las Escrituras? Pecado. Luego, entonces, ¿por qué en esta fiesta se celebraba con pan y levadura, que representa el pecado? Y eso lo vamos a ver más adelante. Tenía relación, decíamos, con la cosecha. Y en esa ocasión se ofrecía pues las primicias, el grano nuevo. Por ejemplo, las primeras cosechas, los primeros frutos se entregaban para el servicio del templo. Pues es como si alguien hoy, y no tiene nada de malo que alguien diga, bueno, ya conseguí trabajo, ¿sí?
entonces mi primer salario se lo voy a ofrecer al servicio de Dios. Por ejemplo, estoy diciendo algo que alguien podría hacer, ¿sí? O abrí mi farmacia, ¿no? Y la primera venta se la voy a dedicar a Dios, pero no en una forma ni de ley, ni de instrucciones, ni de que, ay, si no le doy esto al Señor me va a ir mal. No, eso se podría hacer en el sentido de gratitud, de alegría. Es como el ayuno, ¿verdad? No, el que quiera ayunar lo puede hacer, siempre y cuando sea para estrechar la comunión de esa persona con Dios, sino para conseguir algo más de Dios. Entonces, bueno, pues esa era las primicias, también era la fiesta de las primicias, el Pentecostés. Entonces también, dentro de estas cerca de 120 personas, es muy probable, hermanos, bueno, yo estaría seguro, pero se los digo aquí, es probable que quienes estuvieran dentro de esos 120. Tan solo en alguna ocasión el Señor Jesús mandó a 70 a predicar, ¿se acuerdan? Y no eran unos cualesquiera, eran 70 fieles. También recuerden que había muchas mujeres que servían al Señor y que le seguían a todas partes. Podrían estar allí incluidas. Podrían estar entre esos 120 los convertidos de entre los fariseos, cuando menos de dos nos acordamos, ¿verdad? Nicodemo y José de Arimatea. Pero podían estar también allí entre los publicanos convertidos. ¿Cuál sería uno de ellos? Zaqueo, pues el mismo Mateo pues estaba allí. Podrían estar también allí algunos que fueron los principales de las sinagogas, que se convirtieron. Algunos doctores de la ley, algunos otros también creyeron. Entonces, ahí había como 120, pero también entre ellos podrían estar muchos que habían sido sanados por el Señor, ¿sí? Porque cuando dice que, por ejemplo, de uno de los 10 leprosos que sanó y que regresó, pues no quiere decir que simplemente, sí fue agradecido y ya, sino que se mostró fe. O la mujer sirofenicia, cuando se habla de fe, tuvieron fe en Jesucristo, no nada más es un hecho aislado. No se convirtió Zaqueo y solamente ya se quedó en su casa. No, hermanos, todo aquel que se entrega al Señor, así como su sacrificio fue eficaz en la salvación para nosotros, así de eficaz es que desde que nos convertimos, ¿con quién andamos? Con Cristo Jesús, ¿sí? Así podrían estar compuestos aquellos 120. Ahora, como todo lo de la ley, pues las fiestas eran tipo, señal y figura de lo que habría de venir. Y en este caso, el Pentecostés es figura de que había de venir el Espíritu Santo para todo aquel que cree. También es figura de que se fundaría la iglesia. La iglesia, y una iglesia como esta, una iglesia local, cualquier otra iglesia, tiene dentro de sus filas, dentro de sus congregantes, hay pecado. ¿Sí? ¿O no? Y hasta cada uno de nosotros puede decir que yo soy el primero. Por eso el anuncio en esa fiesta de que se debía de comer con pan con levadura, es porque en esa fundación de la iglesia habría pecado. Por eso cada persona o alguna persona que asiste a la iglesia y de repente dice, me voy de esta iglesia porque descubrí que hay pecado en la iglesia.
Entonces, ¿está bien o está mal? Está mal el que pecó, está mal el que dio mal testimonio, pero está mal el que dice, oh, por esta causa me voy a otra iglesia donde no haya pecado. ¿Y lo va a encontrar? No va a encontrar una iglesia donde no haya. Es que así el Señor la fundó. En primer lugar, ¿por qué hay pecado en la iglesia? Porque estoy yo aquí, podemos decir. ¿Por qué hay pecado en la iglesia? Porque en la iglesia tienen que entrar todos aquellos pecadores que quieran escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué hay pecado en la iglesia? Porque siendo creyentes también a veces fallamos. Levante la mano el que nunca haya fallado desde que creyó. Y si alguien la levanta, pues quién sabe qué estará dando a entender, ¿verdad? Que miente. Entonces, esto es lo que nos enseña. Ya adelantamos bastante de lo que es nuestro tema. Y también, hermanos, también no confundamos, ¿verdad?, levadura con cizaña. La cizaña que también hay en toda iglesia es otra cosa. La cizaña son los que no han creído, ¿sí? Y que pueden hasta pasar años congregándose y nunca creyeron, Eso es otra cosa. Acuérdense de la parábola del trigo y la cizaña, donde dice aquí uno de los obreros al patrón de la viña: ¿quieres que alguien sembró cizaña aquí en tu campo en medio del trigo? Porque esas plantas se parecen. Ahora, ¿quieres que quememos la cizaña? ¿Y qué le dijo aquel señor? Le dice: no, espérate hasta que crezcan, entonces se va a ver quién es trigo y quién es cizaña. Entonces después, en ese tiempo, arrancan la cizaña y le echan al fuego. ¿Para qué? Para que arda. Y se refiere que a nosotros no nos toca juzgar quién es cizaña y quién no es. Tengamos cuidado con eso, porque el juicio solamente es de Dios. Por muy mal que veamos a un cristiano que se comporta, no nos atrevamos a decir es cizaña. Es decir, le estamos diciendo que no es creyente. Tengamos cuidado con eso. Eso solamente le corresponde a Dios. A nosotros, a todo el que llegue, le decimos hermano, y si no lo fuere, no pasa nada. El problema es que si lo es y le decimos que no es, estamos pecando. Y entonces, por eso también no confundamos, decíamos, la levadura que hay en toda iglesia local con la cizaña que también hay en toda iglesia local, ¿sí? Imaginemos entonces una primera congregación de 120, convocados no por la ley de Moisés, sino por Jesucristo, ¿sí? O sea, todos los que ya creímos en el Salvador, en el que se apareció, nos juntamos, ¿sí? Ya no son los de la ley. Y entonces dicen los versículos 2 y 3, estamos en Hechos capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Nuevamente, observen, dicen lenguas como de fuego. Dice como de fuego, no lenguas de fuego, ¿sí? Y todo esto, pues fue un estruendo muy, muy grande, ¿no? Dice que ese estruendo llenó toda la casa donde estaban sentados. Como vemos, también se escuchó a lo lejos. ¿Qué estaba pasando? Estaba sucediendo una maravilla, algo semejante a lo que había ocurrido cuando la presencia del Señor se posaba sobre el tabernáculo o sobre el templo a través de una nube espesa, como dice Éxodo 19 y 33 y 40 y muchos otros versículos. Pero en esta ocasión, en la celebración de la fiesta de Pentecostés, la presencia de Dios inundó aquel lugar
y se escuchó a lo lejos lo que provocó la presencia de Dios. Pero todavía más que eso, la presencia de Dios en cada uno de los 120. O sea, la presencia de Dios en el lugar, pero todavía más la presencia de Dios en cada uno. Y actualmente, pues, los que viajan a aquella parte de Israel, habrá un lugar donde les dicen, miren, pasen turistas por acá y este es el aposento alto. Y pues no quiere decir que esa manifestación se haya quedado allí, ¿no? Porque entonces cada persona que pasara por allí sentiría algo extraño, sino que lo más importante es que a la presencia de Dios está entonces en cada uno de los reunidos, como es aquí. ¿Usted mismo siente que la presencia de Dios está en usted? ¿Sí? ¿O cree que cuando llega al templo aquí está la presencia de Dios y entra a una especie de nube? ¿O usted trae la presencia de Dios también? Pues donde quiera que usted esté, si ha creído en Jesucristo, tiene la presencia de Dios. Por lo que también leemos más adelante. Entonces, así que de aquí en adelante la presencia de Dios acompaña a los pocos o a los muchos que se reúnen en cualquier lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Y las personas reunidas en aquel aposento sintieron la magnífica presencia de Dios. Desde entonces, la Iglesia de Cristo, o sea, la congregación, se reúne en muchos lugares y ya no en un solo templo. Y de repente una casa se puede constituir en templo, una bodega se puede constituir en templo, cuando los creyentes se reúnen para alabar a Dios, porque los cristianos convierten en templo cualquier lugar donde se congregan. Así que la iglesia, o sea, las personas son más importantes que el templo. Y hay uno mucho más importante que nosotros y que el templo. ¿Quién es? El Señor Jesús. Sabemos y recordamos y volvemos a decirlo, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos las personas. Dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, sobre cada uno. Significa que fue al mismo tiempo sobre todos, y no solamente a esos 12. Recordemos entonces que el fuego también ya desde el Antiguo Testamento representa al Espíritu Santo de Dios, pero también en el Nuevo Testamento. Gran diferencia con tiempos antiguos en los cuales el Espíritu de Dios venía sobre unos cuantos, mientras allí vino sobre todos los que habían aceptado al Señor Jesucristo. Leamos juntos lo que dice el versículo 4. Estamos en Hechos 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Una cosa es tener el Espíritu Santo, todos los que hemos creído, y otra es estar llenos del Espíritu Santo. De hecho, cuando creemos, somos llenos del Espíritu Santo, pero luego nosotros nos descuidamos y a veces pues mantenemos al Espíritu Santo en nosotros como una pequeña llama, como si fuese el piloto de una estufa, porque descuidamos nuestra comunión con Dios. Y allí está el Espíritu de Dios y no se va, está todo el tiempo. No es como el caso de nuestros hermanos pentecostales que dicen, digo pentecostal porque así se dice, Pentecostés es la fiesta y pentecostal es la iglesia que sigue las enseñanzas del Pentecostés o que han cambiado un poco las enseñanzas como vienen aquí, ¿verdad? A veces ellos dicen, vamos a orar fuerte
para que baje el Espíritu de Dios, ¿verdad? Inclusive a veces cantan un coro que dice, ya va bajando, ¿no? Y después pues ya te descuidas, se regresa, ¿no? ¿Así es? No, dice que tenemos el Espíritu Santo, ¿desde cuándo? Desde que creímos. Así que el Espíritu Santo de Dios mora quiere decir vive en nosotros. Pero es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo, manteniendo nuestra comunión con el Señor, y esa comunión nos lleve a que la doctrina la hagamos eminentemente práctica, ¿sí? Que la vivamos. Por eso, en cuanto se escuchó este estruendo, a través de un viento recio y las lenguas como de fuego, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que primero produjo esa llenura como testimonio fue que hablaron, dice, en otras lenguas. En el contexto, como aquí está dicho, hablaron en otros idiomas. Más adelante se aclara absolutamente esto. Sí, aquí son sinónimos, idiomas o lenguas. ¿Sí? Esas les fueron dadas como un don sobrenatural, es decir, como un sello, como una indicación, como un testimonio de que habían obtenido el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otros idiomas. Pero un idioma, hermanos, no son 3 o 4 palabras como algunos hermanos que dicen que hablan en otras lenguas y repiten 3 o 4 palabritas, ¿no? Ni es algo que hablen y que nadie les entienda. Cuando alguien habla en otras lenguas y es de que hablasen en estos tiempos, sería que de repente esté aquí, por ejemplo, un japonés, ¿verdad? Congregándose y no entiende nada, pero cuando estamos orando de repente alguien empieza a hablar en japonés. Y dicen, ¿cómo este hermano que no estudió ni ha ido a Japón está hablando en mi lengua? ¿Pero qué está hablando? No cualquier cosa, está hablando la palabra de Dios. Así que eso fue lo que ocurrió. Fue un hecho divino para mostrar el nacimiento de la iglesia. Se cumplieron las escrituras que mencionan la promesa del Espíritu Santo que encontramos en Levítico 23 del 15 al 17, lo que dice la fiesta del Pentecostés, lo que dice Joel en el capítulo 2 de los versículos 28 al 29, relacionado al derramamiento del Espíritu Santo sobre muchos para que prediquen. Y lo que dice Juan en su evangelio varias veces, pero por lo menos en el capítulo 14 del 15 al 17, donde el Consolador, que es el Espíritu Santo, va a estar con nosotros ¿cuántos días? Todos los días, ¿verdad? Y también de que el Espíritu Santo nos capacitaría, también de que el Espíritu Santo nos aconseja, que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Entonces aquí se cumple la promesa de el Espíritu Santo. Y el que está lleno del Espíritu Santo, pues va a dar fruto. Primeramente su fruto se va a ver en testimonio de la salvación que tiene en Cristo Jesús. Es decir, va a hablar a otros del Evangelio. Versículo 5 dice lo siguiente: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Sí, allí estaban esos judíos piadosos provenientes de muchas naciones. Y si venían de muchas naciones, aunque todos eran judíos, no todos hablaban el mismo idioma, o sea, no todos hablaban el hebreo, pero tenían en común que eran temerosos de Dios, fíjense. Y hemos visto ya en las Escrituras y en nuestra experiencia cristiana que hemos observado que para que la gente llegue a creer en el Señor Jesucristo pasa por ser primero temeroso de Dios. Porque ¿cómo se va a arrepentir ante Dios uno que no le respeta? ¿Sí? Entonces, previo a cuando se va a creer, la gente pasa por ser temeroso de Dios. Como ustedes han visto algunos hermanos que ya eran temerosos de Dios y el Señor les indica el camino para creer en Jesucristo,
como le pasó a Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, ¿sí? Entonces, aún las personas más ofensivas a Dios, antes de convertirse, pasan por este estado de reconocer a Dios. Leamos los versículos del 6 al 8, todos juntos, y dice así: y de estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pues ahí está. No hablaban cualquier cosa, hablaban otro idioma, que de tanta gente, de tantos lugares que venía, algunos decían: ay, estoy escuchando que esta persona que es de aquí está hablando en mi idioma, ¿sí? Así que, aparte de los residentes de Jerusalén, pues a esa ciudad, convocados por la fiesta, llegaron miles de judíos y de prosélitos y querían estar presentes en Pentecostés porque les era importante. Ya alguna vez el apóstol Pablo había manifestado ese grande interés de estar en Jerusalén cuando se celebrara el Pentecostés, como dice Hechos 20:16. Así que visitantes y moradores de la ciudad hacían una gama impresionante procedente de muchas naciones. El estruendo atrajo a la multitud y provocó una confusión inicial, fíjense, una confusión inicial a los viajeros que habían acudido a la fiesta, pero en cuanto escuchaban a los judíos residentes en Jerusalén hablar en su propio idioma, la confusión se disipaba, porque podía estar uno que hablaba el idioma de los persas y escuchaba a los hebreos y podía decir: bueno, pues quién sabe qué están diciendo, pero si de repente, y allí estaba medio confundido, pero si de repente empezaba a oír en su propio idioma, ahora entiendo. Esa confusión se disipó y se hizo claro. Decíamos porque esas personas no hacían como nuestros hermanos pentecostales y los carismáticos, que dicen 2 o 3 cosas que ni ellos mismos saben lo que están diciendo, pero dicen que el Espíritu Santo se los dio, ¿verdad? Pero también la Biblia nos dice en 1 Corintios 14 que Dios no es Dios de ¿qué? De confusión. Por eso decíamos al principio, todo lo que la iglesia dice y hace debe ser totalmente ¿qué? Claro, nítido, que se entienda, que se comprenda lo que se está diciendo. Porque si ahí se levanta algún hermano y empieza a hablar algunas cosas que nadie entiende, pues se quedan viendo, y otro empieza a danzar y el otro se da vueltas en el piso y el otro, entonces eso no es de Dios, ¿eh? Dios no es un Dios de confusión. Y bueno, pues aquí entonces estas personas no hablaban al aire sin que nadie les entendiera. Y al referirse ellos como los visitantes, cuando les oían a estos como galileos, significa que los que encabezaban la reunión, los discípulos, eran galileos, como realmente así era, ¿sí? Entonces, varias veces aprendemos esto, y en los versículos lo hemos visto. Dice el 8: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Sí? Y ya antes en el 6 dice: cada uno les oye hablar en su propia lengua. Esto es, pues digamos, la antítesis de lo que pasó en Babilonia. ¿Se acuerdan cuando se funda por ahí la ciudad de Babel, que hacen una torre, y vienen entonces todos con un solo idioma en ese tiempo, todos, y por lo que dice la Biblia y porque lo leemos y lo hemos dicho otras veces, lo más seguro es que hablaban el hebreo, era el único idioma. Entonces todos suben y una vez que están ahí queriendo
pues oponerse a Dios y envalentonarse con Él, el Señor los confunde y bajan todos y empiezan, cada uno no se entendían unos a otros, porque entonces unos hablaban un idioma y otros hablaban otro, y por eso la palabra Babel quiere decir confusión, ¿sí? A diferencia de la palabra Jerusalén, que quiere decir paz, ¿sí? Por eso, hermanos, que resulta que aquí ocurre lo contrario a Babel, y aquí hay claridad. Y hablaban de muchos idiomas, y entonces hablan en varios idiomas, pero empiezan a comprender las escrituras. Dice, hablan lo que nosotros sabemos, como estos que son galileos están hablando en mi propio idioma. Y esto es lo que Dios hace, y este es un adelanto de lo que Dios les había dicho: id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el evangelio. Y que estuvieran gente de todo el mundo bíblico allí, es un adelanto de que ya se estaba predicando en ese momento en todo el mundo. Porque estos, ¿qué hicieron? Después de la fiesta se regresaron a sus lugares. Y todos aquellos que creyeron, se fueron y ya como si nada. ¿Qué fueron a hacer en sus lugares de origen? Sino hablar de la palabra de Dios, hablar de la salvación que es en Cristo Jesús. Y ahí se está predicando a todo el mundo. Y por eso también dicen los versículos del 9 al 11, se los leo. Fíjense todos los que estaban allí: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando estuvimos viendo el taller de geografía y siguiendo la región bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que se menciona, todos los lugares y naciones que se mencionan en la Biblia, ¿qué creen? Son estas mismas. O sea, aquí hay una representación de toda la región bíblica. O sea, tan solo, fíjense, todo Mesopotamia y el Ponto y Asia y toda esa parte de Europa, parte de Asia, parte de África, estaban ahí representados, y todos estos escucharon en su propia lengua las maravillas de Dios. Y eso no es una coincidencia, eso es lo que Dios a propósito así preparó. Por lo tanto, decíamos, no escuchaban cualquier mensaje, sino las maravillas de Dios. ¿Y cuál es entonces la principal maravilla que nosotros podemos hablar de Dios a otra persona? De que Cristo salva. Esa es la primera maravilla, ¿sí? O sea, las buenas nuevas de salvación, la identificación de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el único Salvador. Jesús, el Mesías prometido desde hace muchos siglos. Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Y si esto se le presenta a las personas, pues se les aclaran todas sus cosas, ¿sí? De tal manera que el que ha creído en Jesucristo puede decir: ahora entiendo, ahora comprendo. No tenemos por qué andar en confusión, sino una absoluta claridad de en quién hemos creído. Y finalmente los versículos 12 y 13 los vamos a leer juntos. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Cuando se preguntan unos a otros qué quiere decir esto, no es en un sentido ya de confusión, sino en el sentido de que al ver esa maravilla, dicen: ¿qué vamos a hacer ahora entonces?
¿Qué vamos a hacer ahora? Puesto que lo que dicen estos es el mensaje de salvación. Y así nació la Iglesia de Cristo, un día como este, un día domingo, porque desde el Levítico 23, si ustedes hacen la cuenta, indica que ese día, una gran diferencia también de esta fiesta con las otras, es que esta fiesta se celebraba el día domingo, el primer día de la semana. Y nosotros estamos hoy aquí como un día como aquel, y se cumple la palabra del Señor de Mateo 16, 18, donde dice que las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Y nunca, la iglesia nunca ha muerto. A veces perseguida y disminuida en las cuevas, en las catacumbas, en las montañas, la iglesia que Cristo fundó existe hasta hoy. Y esa iglesia, en su parte local, se reúne en Martín Carrera 29. Entonces, esto es importante, hermanos. La iglesia, ya hemos dicho en otra ocasión, la importancia que tiene para la doctrina, para la enseñanza. Y bueno, pues alguien dijo por allí, de los que estaban más lejos o que no entendían, dice, oye, pues ¿qué pasó con estos? Se me hace que están llenos de mosto, o sea, está diciendo, están ebrios, ¿sí? Pues todavía algunos que han escuchado a algunos hermanos pentecostales y carismáticos dicen, oye, ¿qué les pasa a estos? Pero pues porque no, las personas a veces no han querido entender o comprender lo que dice la palabra de Dios. Y los que pues no creen o no quieren creer, pues seguirán diciendo, ¿y esto qué? ¿No estarán mal de la cabeza esos que van todos los domingos al templo? ¿No? Bueno, pues sabemos quiénes somos y sabemos de la importancia de ser creyentes, ser seguidores de Cristo y de la importancia que tiene la iglesia que Él fundó. Estar unánimes juntos es requisito indispensable para que Dios haga en su iglesia lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Y decíamos, este pasaje marca la fundación de la iglesia y el inicio de la dispensación del Espíritu Santo de Dios. La confusión se convirtió en claridad a la inversa, como sucedió en Babel en Génesis capítulo 11. Dios no es Dios de confusión, dice 1 Corintios 14, 33. Las lenguas, la expresión de creer y hablar en lenguas tuvieron un propósito y un término, que es en el tiempo que se estaba revelando la palabra de Dios. Hoy tenemos la palabra revelada completa y nadie va a hablar en otros idiomas porque aquí tenemos la Biblia, al menos que sea extranjero, ¿verdad? Y aún así, nuestro hermano Marcos, cómo se ha esforzado por hablar el español. Entonces, gracias a Dios, porque hay claridad en la iglesia. Y además dice 1 Corintios 3:8, dice, las lenguas, ¿qué dice? Se acabarán. O sea, marca el término de esa manifestación de las lenguas, ¿sí? Pero ¿qué va a prevalecer? Si las lenguas se acaban, ¿qué prevalece? ¿Qué dice? El amor, y sobre todas las cosas dice el amor de Dios, ¿verdad? Ya cumplieron su propósito esas lenguas y el evangelio ha llegado hasta nosotros. El hecho de que la iglesia haya nacido con personas de diversas naciones e idiomas y con gentiles convertidos que eran los prosélitos, significa que la iglesia está para predicar en todo el mundo. Y ahí, como nace la iglesia predicando a todo el mundo, y los discípulos estaban esperando, acuérdense que el Señor apareció 40 días, estaban esperando el día 50 para después de eso salir a predicar en todo el mundo, y así lo hicieron. Luego nosotros también procuremos predicar en todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, por lo menos no negándonos a predicar en los lugares más cercanos, no negándonos a predicar en nuestra propia casa, pero también cooperando con las misiones y orando por nuestros misioneros que están en todo el mundo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.
Te damos muchas gracias, Dios nuestro Padre, te damos gracias por las grandes bendiciones que traes a tu iglesia, el Divino Maestro, por las grandes bendiciones que traes a cada familia de la iglesia, a cada congregante, a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por la palabra que nos has recordado este día y que nos sirva y nos aliente a continuar a ser de buen testimonio, a no ser levadura en la iglesia, a no ser de tropiezo para ninguno, sino que nos debemos permanecer juntos y unánimes para servirte. Gracias te damos. Guía nuestros pasos, a donde nos dirigimos. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Ya para terminar les voy a pedir que en nuestro himnario bautista entonemos el himno 265. Himno 265 de nuestro himnario bautista. Pueden tomar su lugar. A continuación, escucharemos un postludio y al final de este podemos salir y allá afuera nos saludamos.